Hay un tema que me apetecía sacar sobre el sol. Tengo algunos por ahí que he estado viendo últimamente que digo, mira, esto podría ser interesante para hablar en Coffee Break. Y para hoy quería sacar uno sobre la granulación del sol. Es un artículo que firman unos autores franceses, sobre todo de Toulouse y del Observatorio de París, que yo siempre que lo digo me da un poco de reparo, porque decir esto Observatorio de París, un sitio que está nublado el 90% del tiempo, a lo mejor a la gente le puede chocar, ¿no? Pero bueno, es habitual observatorio de, y alguna ciudad europea detrás suelen ser sitios que son realmente centros de investigación. No quiere decir que sea literalmente un sitio donde hay telescopios y gente observando, ¿no? Quizás históricamente en el siglo XVI Luis XIV puso algún telescopio en algún sitio, y a lo mejor originariamente la institución es muy antigua y por eso mantiene ese nombre, pero no tiene por qué ser lo que entendemos realmente por un observatorio, ¿no? Bueno, simplemente aclarar eso. Y este es un artículo que es un poco sorprendente cuando vi el título, porque lo que dice es que hay cambios en la granulación solar, que ahora voy a explicar lo que es, en escalas del ciclo solar, a lo largo del ciclo. Y esto, bueno, es muy sorprendente porque la granulación es como una de las cosas más básicas y más vistas del Sol, de todo, en fin. Y claro, que haya cambios a lo largo del ciclo, pues bueno, sería sorprendente, sobre todo que no se hubieran visto hasta ahora, pero bueno, puede tener su explicación también, tampoco sería tan raro. La granulación es lo que vemos en la superficie del Sol, en toda la superficie del Sol, cuando lo miremos sin ningún tipo de filtros, a ver, que esto no hay que hacerlo a ojo, por supuesto, pero con un telescopio solar que no sé, porque hay filtros H-alfa para ver la cromosfera, hay filtros para ver otras capas, pero si tuvieras la superficie del Sol, si pudieras ver la superficie del Sol tal cual, está cubierta por un patrón que es como una especie de red en la cual hay unos granos brillantes rodeados de una zona oscura alrededor de cada uno de ellos, ¿no? Y pues hay muchos de esos granos, no sé, como si vieras cuando pones los garbanzos en remojo y está todo con un montón de garbanzos, ¿no? Y entre garbanzo y garbanzo, pues hay espacio en medio que, en este caso, que es más oscuro. Y estos gránulos, que se llama cada uno de los garbanzos, pues tienen un tamaño que realmente es bastante pequeño. O sea, de hecho, necesitas un telescopio bastante potente para verlos, aunque está por todo el Sol, pero el tamaño de estos gránulos es pequeño. Y necesitas buenas condiciones de observación. O sea, digamos, un SIN como el que tienes en un observatorio, porque si no, la atmósfera de la Tierra prácticamente se los emborrona. Estos gránulos tienen un tamaño que es del orden de un segundo de arco, que es más o menos lo que la atmósfera de la Tierra te permite resolver. Mm, de hecho, pues, normalmente desde cualquier ciudad no llegas a ver un segundo de arco. O sea, te tienes que ir. Un segundo de arco ya es condiciones de observación que tienes en un observatorio, ¿no? Y un segundo de arco son como a la distancia a la que está el Sol, son unos 800 kilómetros. Entonces los gránulos, pues hay toda una distribución de tamaños. Los más grandes pueden ser, no sé, del orden de 5 segundos de arco, que serían unos 4.000 kilómetros, para hacernos una idea, en el Sol. Y luego los hay ya más pequeños. En principio no sabemos hasta cuánto de pequeños, porque todas las observaciones que podemos hacer llegamos hasta el límite de resolución de las observaciones. La teoría dice, la MHD dice que en las condiciones del Sol debería haber gránulos hasta de kilómetros, de unos pocos kilómetros de tamaño, pero eso no los podemos ver. Entonces, ¿qué es lo que son los gránulos? Pues quería hablar de esto porque me da paso a hablar un poco de lo que es la convección, que es muy interesante en el Sol y en las estrellas. Los gránulos es una manifestación de la convección, y la convección es algo que ocurre siempre que tú tengas un fluido y que tengas pues una cierta estratificación gravitatoria. Es esto de que el fluido caliente sube y el frío baja, simplemente por una cuestión de densidad. El caliente es menos denso y si pensamos en la ecuación de los gases ideales, ¿no? La densidad está relacionada con la temperatura y a igual presión, claro. Suponemos que la presión es constante porque si no, lo que hay más presión se expandiría al ser un fluido libre, y lo que tiene es una igualdad de presiones. Entonces, la densidad más o menos va con la temperatura, y esa temperatura pues te marca, ¿no?, que algo más caliente es menos denso y por tanto va a flotar y va a subir. Y tenemos convección pues en la atmósfera de la Tierra, en los océanos, es lo que genera estos movimientos, o uno de los ingredientes importantes para estos movimientos de circulación que hay por ejemplo, en la Tierra, ¿no?, en la atmósfera y en los océanos.
Pues eso ocurre también en las estrellas. Y en las estrellas es muy interesante porque, bueno, básicamente porque hay tres formas de conducir el calor, que son conducción, radiación y convección. Conducción es que por contacto, si tú tocas algo que está caliente te quemas, ¿vale? Eso es, el calor fluye de donde hay más temperatura a donde hay menos temperatura al estar en contacto. Ese es un posible mecanismo para conducir el calor. Otro mecanismo es por radiación. Nosotros, el sol está muy lejos, no lo estamos tocando, pero nos llega la radiación solar y esa radiación nos calienta. Ese es otro mecanismo de transporte de calor que ocurre, es muy efectivo en algunas partes de las estrellas. En el sol, todo el interior, hasta algo así como el 75% del radio, el calor se transmite por radiación porque los fotones se van propagando y van llevando el calor de las zonas más internas, más calientes, a las más externas. Pero luego hay una zona que es el 25% exterior o el 20 y pico por ciento exterior, donde lo que ocurre es convección. Y esto es interesante porque la convección es de estos tres mecanismos, es el único que involucra un movimiento del material. Y el movimiento del material es interesante porque es lo que hace que haya campos magnéticos, que el plasma se esté moviendo, que produzca actividad magnética en el Sol y en las estrellas y todos estos fenómenos de actividad que observamos, ¿no? Por eso la convección es algo clave en la actividad de las estrellas y en particular en la del Sol, y es lo que hace que sea interesante. ¿Vale? La convección lo podemos imaginar como estos gránulos que vemos en el Sol, es como, por verlo de forma muy sencilla, una analogía sería como si fueran burbujas de material caliente que sube, igual que en un caldero, vemos burbujas que suben y llegan a la superficie, ¿no? Lo que ocurre es que el material caliente viene desde más abajo, donde las temperaturas son más altas, llega a la superficie y en la superficie de repente es una capa en la que puede radiar de forma muy eficaz. Desde la superficie el material puede radiar fotones al espacio y enfriarse de esa forma. Entonces, eso ocurre solo en la superficie porque más abajo es muy opaco y básicamente los fotones que tú mandas afuera se compensan con los que te vienen de las zonas vecinas y no es eficaz para transmitir el calor. Pero cuando llegas a la superficie ya de repente tienes el espacio encima tuyo y ahí ya puedes desprenderte de un montón de fotones y enfriarte. Entonces se enfría y lo que pasa es como cuando tienes una fuente muy vertical, si es muy vertical, el agua sube en vertical y cuando llega arriba, ¿qué pasa? Se dispersa hacia todos los bordes, ¿no? Y baja luego por alrededor de ese tubo central, ¿no? Pues lo mismo pasa en los gránulos. El material caliente sube, se enfría en la superficie irradiando el calor al espacio y el material frío baja alrededor del gránulo por el espacio que queda y al estar más frío, pues lo vemos más oscuro y más denso y cae. Entonces hay ese flujo continuo de material caliente que sube por el centro del gránulo y baja frío por los intergránulos. Esto lo puedo contar de forma, creo que un poco más bonita, un poco más física, que es algo que ocurre, como digo, es muy interesante en las estrellas. Pero bueno, si una parte no se entiende, no se preocupen, se pueden quedar con la analogía del caldero y de las burbujas, que vale igual. Pero para verlo en términos físicos, lo que podemos imaginar es que dentro de las estrellas, básicamente las condiciones son como de gas ideal. Y en esas condiciones de gas ideal, tú tienes una estratificación de temperatura, que es más caliente más abajo y más frío más arriba. Eso viene dado simplemente porque en equilibrio hidrostático, una estrella está en equilibrio hidrostático, quiere decir que la presión de las capas bajas tiene que soportar el peso de las capas altas para que no se hundan, y eso significa que tiene que estar más caliente las capas más interiores para que tengan mayor presión, ¿vale? Y además depende, como las capas exteriores también ocupan un área mayor, son más grandes, pues también la temperatura tiene que ser tal que compense todo eso, ¿no? Entonces, bueno, esa es la ecuación de equilibrio hidrostático que te dice básicamente, sabiendo además que es un gas ideal, puedes calcular fácilmente cuál debe ser la estratificación de temperatura en el interior de la estrella, ¿no? ¿Y qué pasa? Que una vez que tú dices, esta es mi estratificación de temperatura, te puedes plantear si esa estratificación es estable o no es estable. Estable quiere decir que si yo cojo una bolsita de gas ahí con unas ciertas condiciones y la muevo un poquito, perturbo un poquito su posición, ¿qué es lo que le va a pasar a esa burbuja? ¿Va a volver a la posición de equilibrio o va a seguirse moviendo en la dirección en la que lo he perturbado? Y entonces lo que va a pasar es que si yo cojo una burbujita, una bolsa de gas y la muevo un poquito hacia arriba, lo que va a pasar es que de repente se va a encontrar en un entorno donde la temperatura es un poco menor y por tanto la presión también es un poco menor, entonces va a tender a expandirse un poco y al expandirse se va a enfriar un poco, ¿vale?
podemos considerar que lo hace adiabáticamente, o sea, que no intercambia calor, o sea, que lo único que hace es expandirse y enfriarse un poco. Y entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que la nueva temperatura que quede al enfriarse sea menor que la temperatura del entorno, y entonces lo que va a tender es, bueno, exacto, si es menor va a tender a bajar y por lo tanto va a estar en equilibrio, o puede ser que la temperatura sea mayor que el entorno en el que está, y entonces lo que va a tender es a subir más todavía. Y eso es lo que nos va a marcar si es estable o inestable ese movimiento, ¿vale? Entonces, lo que eso quiere decir es que si es inestable, se llama que hay una inestabilidad convectiva. Eso ocurre cuando el gradiente de temperatura es mayor que lo que se llama el gradiente de temperatura adiabático, que es el que tú, bueno, que es el que calculas cuando pasa esto, ¿no? De que al perturbarla se expande el gas y se enfría, ¿no? Pues dependiendo si el gradiente de temperatura es mayor o menor que ese gradiente adiabático, entonces va a ser estable o inestable, ¿no? No sé si me he explicado más o menos bien, pero bueno, la cuestión es que hay una capa que se puede calcular fácilmente con modelos, estos son ejercicios que pueden hacer estudiantes, con modelos sencillos. Puedes ver dentro de una estrella, dependiendo de cuáles sean las condiciones de esa estrella, tú puedes calcular cuáles son los gradientes de temperatura, o sea, la estratificación de temperatura con la profundidad, y puedes ver si ese gradiente en qué zonas cumple el criterio de estabilidad y en qué zonas es inestable. Y entonces, por ejemplo, en el caso del Sol, pues te encuentras con que en el interior es estable, pero en esas capas exteriores, ese 20 y pico por ciento exterior es inestable. Y entonces cualquier burbujita que se forme va a tender a subir hasta la superficie, ¿vale? Y por eso esa zona es convectiva. Y entonces ahí es donde está pasando toda esta convección, es súper interesante, ahí es donde se genera el campo magnético solar, ahí es donde opera la dinamo y se genera todo el campo magnético. Y de hecho, como el campo magnético está anclado a esa zona, toda esa zona de convección, ese 20% inferior, está anclado a la corona e incluso al medio interplanetario. Y como el plasma también está congelado, la materia está acoplada al campo magnético, el viento solar genera, esto lo hemos comentado otras veces, ejerce un cierto, al salir hacia afuera el viento solar, como el Sol está rotando y las líneas de campo magnético se extienden hacia afuera, genera un cierto frenado. Hay una pérdida de momento angular debido a esa especie de inercia, o no es una inercia realmente, es un efecto de frenado, que tienes materia que está saliendo hacia afuera y que intenta estar acoplada a su vez a la rotación, intenta corrotar con la estrella a través del campo magnético. Entonces, como se tiene que conservar el momento angular, el campo magnético transfiere momento angular desde la superficie de la estrella hasta esas partículas de viento que se van yendo, ¿no? Entonces eso lo que hace es que toda esa capa convectiva en la cual está anclada el campo magnético va sufriendo ese frenado y se va ralentizando su rotación, mientras que el interior no. El interior sigue rotando a toda velocidad. Entonces hay una capa que se llama la tacoclina, donde hay una transición muy rápida de velocidad de rotación entre el interior solar y la zona convectiva, que el interior rota más rápido y la capa convectiva rota un poco más despacio, ¿no? Entonces, bueno, todo esto son un montón de cosas interesantes que tienen un montón de efectos Sí, y pero que te tienen estás que ver enrollando con... mucho, ¿no? Con el interior, cuando realmente los gránulos son del exterior, ¿no? De la superficie. Sí, pero ya digo, es ese 20% exterior el que es convectivo, ¿no? Y lo que quiero decir es que eso hace que haya una especie de discontinuidad entre la rotación del interior y la del exterior, y hay una discontinuidad en la base de esa zona convectiva, ¿no? Que es donde tiende a acumularse el campo magnético y es donde pensamos que está, pensamos porque no lo hemos visto, pero según los modelos es donde está acumulado la mayor parte del campo magnético solar. Hay otras estrellas donde este juego de inestabilidad es diferente. Hay estrellas que tienen el interior convectivo y el propio núcleo de la estrella está sufriendo convección, y sin embargo las capas exteriores son radiativas y no tienen granulación. Y hay otras estrellas, que es el caso de las enanas rojas, que son totalmente convectivas. Entonces hay una mezcla continua de material desde el núcleo a la superficie, y esas tienen una actividad mucho más brutal precisamente por esto, porque toda la estrella es convectiva. Entonces todo el campo magnético se está formando por ese acoplamiento de movimientos que llega hasta el núcleo de la estrella, ¿no? Y eso tiene sus implicaciones también de por qué todas estas estrellas enanas rojas son tan activas, y a lo mejor es el debate en la comunidad astrobiológica sobre si las enanas rojas son habitables o no, o realmente son mundos totalmente estériles, o sea que las implicaciones de todo esto son considerables, ¿no? Bueno, pues este artículo no va sobre nada de eso. Exactamente, va sobre la superficie. Va sobre la superficie, sobre lo que vemos en la superficie, que es la granulación esta, y que, bueno, está relacionado con lo que está pasando en ese 20%.
Y este artículo lo que dice es que la granulación varía con el ciclo solar. Y a mí esto me sorprendió cuando lo vi. Luego al leerlo me di cuenta de que es una variación muy pequeñita y que lo que dice es que los gránulos cambian un poquito en tamaño, un 2% en su tamaño y también en su densidad, porque claro, el área del Sol es la que es. Entonces, si los gránulos son más pequeños y la cubren toda, pues evidentemente tiene que haber una densidad mayor de gránulos, ¿no? Y bueno, no sé si has leído el artículo, Francis, si quieres comentar algo, me sigo Sí, enrollando yo, no, pero... no, bien, bien, lo estabas comentando bien. Yo lo que quería preguntarte como experto en este tema del ciclo solar es eso, esa variación tan pequeña, digámoslo así, ¿realmente está asociada al ciclo solar? ¿O realmente...? Porque, bueno, hay dos variaciones. Cuando uno mira la figura principal ves como una oscilación. Pero estos son datos que Sí, han tomado entre el año 2010 y el año 2020, ¿no? sí, Son como 10 años, ¿no? Y eso cubre aproximadamente un ciclo solar, porque los ciclos solares son 11 años, ¿no? sí. Entonces, la variación esa del 2% es como la envolvente de la variación, porque se ve una fluctuación prácticamente como de cada 2 años, muy rápida, ¿sí? Y después se ve como que sube un poquito para arriba y sube un poquito para abajo, ¿no? O sea, que realmente lo que se está aquí estudiando como variación del 2% es esa como envolvente, Es la la parte envolvente. central de esa oscilación más rápida, ¿no? Sí, porque la aceleración más rápida, sí, todo eso lo iba a comentar, obviamente es espuria, no es real. Es una oscilación de un año y que es un efecto instrumental. Vale, vale. Ellos se fijan en la del 2%, lo que pasa es que intentan explicar por qué hay esa variación del 5%, porque que es mucho mayor, o sea, el error, digamos, el efecto espurio es mucho mayor que lo que ellos están obteniendo, ¿no? Exactamente. Esto, vamos a ver, esto ellos lo han observado, estos 10 años de observación que tú dices son porque son las que tenemos con el satélite SDO, el Solar Dynamics Observatory, que es un satélite chulísimo que está en órbita geoestacionaria. Antes hablé de SOHO, cuando hablamos de los cometas. SOHO fue un observatorio solar que está en el punto de Lagrange L1 y bueno, cuando SOHO tuvo mucho éxito y se decidió lanzar una especie de sucesor de SOHO, aunque SOHO todavía sigue funcionando, pero bueno. Y el sucesor iba a ser una especie de versión nueva, mejorada, con más cámaras, con más resolución, con todo mejor, ¿no? Y ese es el SDO, que se lanzó en 2010 y es un satélite que yo además le tengo mucho cariño porque hice pequeñas contribuciones en su momento durante el desarrollo y de hecho lleva una plaquita, el satélite, con los nombres de todos los que participaron en la misión, está el mío también ahí, así que le tengo mucho cariño, aunque es totalmente inmerecido porque yo no hice casi nada. Publiqué un par de artículos sobre cuál sería la línea espectral óptima para observar con uno de los instrumentos, ¿no? Pero bueno, es un satélite. Si ven en YouTube todos estos vídeos que hay de time-lapses, de fulguraciones solares, de eyecciones de masa coronal, todo eso que ven en YouTube está sacado con el SDO. Son imágenes de 4000 por 4000 tomadas cada del orden de 10 segundos y luego además también hacen magnetogramas con muy alta cadencia y demás. Entonces, SDO lo tenemos funcionando desde 2010, con lo cual lleva, pues eso, 10 años y pico de observaciones, y son observaciones ideales porque son desde el espacio, siempre en las mismas condiciones, salvo por la degradación, ¿no? Con el tiempo. Esto tenía un tiempo de vida de 5 años, ya lleva 11 y todavía sigue funcionando. Y con el tiempo pues se han ido degradando, ¿no? Las cámaras, pero bueno, sigue funcionando bien. Tenemos, digamos que un poquito peor señal ruido y tal, pero en esencia las imágenes tú las ves y no ves, visualmente no ves diferencia, ¿no? Y es ideal para este tipo de estudios de cosas a muy larga, con escalas de tiempo muy largas, porque normalmente con telescopios de tierra observamos cosas de como mucho horas, ¿no? Porque luego ya se hace de noche o las condiciones de observación ya no son óptimas y como mucho puedes observar horas. Así que, bueno, es el instrumento ideal para este tipo de estudios de cosas muy largas. Yo fui el director de tesis de una estudiante que se llama Ana Belén Griñón, que está ahora en Oslo, que su tesis era estudiar oscilaciones en manchas, pero en periodos de muchas horas o días. Y la verdad que fue muy chulo porque Ana descubrió unas oscilaciones que no se habían visto antes en los filamentos, ¿no? de las manchas que yo creo que están todavía sin explicar. Así que la verdad es que tampoco se ha vuelto muy loca la gente con intentar explicarlo. Me sorprende la poca repercusión que tuvo su tesis, pero bueno, igual deberíamos en Coffee Break comentarlo alguna vez para ver si así le damos más Pues sí, repercusión. estaría Porque yo bien. creo Además, que ¿eso puede estar relacionado con la resolución espacial con la que se conocen esos filamentos?
Que quizás no Eh, es todavía demasiado buena y por eso nadie se atreve a proponer teorías. la resolución espacial se podría observar mejor desde Tierra. El problema es que son periodos de 20 horas, de 10 horas. Es más bien un problema de series temporales. Vale. Entonces, con este instrumento, con SDO, no tiene una resolución espacial tan buena como... De hecho, para los gránulos ya va justito. Es una de las críticas que yo tengo para este artículo. Para la granulación va un poco justito. Lo que sí tiene es esa cobertura temporal, que para cosas como estas oscilaciones de periodos largos te permite detectarlas, ¿no? Vale. Entonces, yo creo que el problema es que nadie más, salvo que lo hagas con SDO, y con SDO ya lo hizo Ana Belén, entonces nadie más ha podido, digamos, reproducir la observación, pero igual estudios teóricos sí que se pueden haber hecho. También es verdad que las simulaciones MHD están restringidas a unas pocas horas, porque a la resolución espacial que se hace en las simulaciones no tenemos capacidad computacional para hacer simulaciones que puedan reproducir estos filamentos, ¿no? O sea que es verdad que ni observacionalmente ni en simulaciones está en un dominio de parámetros que ni para observar ni para simular es adecuado. Así que sí, seguramente esa es la razón por la que no se ha estudiado mucho más. Entonces, cualquier Pero día bueno. te llevas la sorpresa porque todo el mundo trata de... El momento que se publica una buena simulación con un buen supercomputador, seguro que Sí, esto es el tipo de cosas renace el que interés. dentro de 10 años se pondrá de moda y entonces diremos que Ana Belén fue la pionera de esto. Pero bueno, eh, ¿qué pasa? Que ellos lo observan con SDO durante 10 años, ¿no? Y lo que hacen es, usan un método que es bastante interesante para seleccionar los gránulos y contarlos. Esto es contar, pero contar miles y miles de gránulos en cada imagen a lo largo del tiempo durante 10 años, ¿no? Entonces, bueno, se inventan un algoritmo que para mí es lo más interesante, aunque ya está publicado de trabajos anteriores, y lo aplican sistemáticamente a estos datos de SDO para contar el número de gránulos por imagen. Tan simple como eso. Y claro, lo primero que le sale es esa oscilación con un periodo de un año. O sea, un año exacto no es un periodo solar, es claramente la órbita de la Tierra y es un efecto instrumental. Siempre que tú tomas datos de SDO y sacas algo con un periodo de un año, es que es instrumental, hay algo espurio ahí. Y es instrumental porque a lo largo del año la Tierra está un poco más cerca o un poco más lejos del Sol. Entonces eso hace que el tamaño del Sol en las cámaras sea un poquito diferente o que la temperatura, porque estás más cerca del Sol en el invierno del norte y por tanto en enero estamos más cerca del Sol y por tanto el satélite está más caliente y no está, sobre todo hay cosas como la ventana de entrada, ¿no? El cristal por el que pasa la luz que entra al telescopio, pues con la temperatura se dilata y eso cambia la focal. Entonces las imágenes, el foco cambia un poquito y eso no está corregido en el instrumento. Entonces todo ese tipo de cosas generan que haya pequeños cambios y esos pequeños cambios le generan esa señal del 5% de, con una periodicidad de un año. Y luego, sobrepuesta sobre esas señales, ellos encuentran una mucho más débil de un 2% o así, que varía a lo largo de los 10 años de observación. O sea, que empieza abajo, luego sube y luego vuelve a bajar. Entonces, bueno, la variación es muy poquita, o sea, que tranquilidad, no estamos hablando de grandes cambios, estamos hablando de cambios muy, muy pequeñitos, del 2% en la densidad de gránulos, que, bueno, pues al ser tan pequeñita es posible que no se hubieran visto antes, pero yo no estoy del todo convencido, ¿no? Sobre todo no estoy convencido de que sean debidos a la actividad solar. Porque claro, como solo hay 10 años de datos, lo ideal sería ver que al volver a seguir el ciclo, pues vuelve otra vez a subir y tiene esa modulación de 11 años, pero no es eso lo que vemos. Vemos que sube y baja, no vemos una periodicidad. Sí. Y luego, claro, ellos dicen que lo han confirmado con el satélite INODE, que es un satélite japonés con participación también de la NASA, con contribución de la NASA, que tiene la ventaja de que INODE tiene una resolución espacial mayor, entonces ve mejor los gránulos pequeños, mientras que SDO solamente puede ver los gránulos grandes, pero tiene el inconveniente de que INODE se lanzó más tarde, en el 2006 o por ahí, si no recuerdo mal, y entonces no tenemos tantos años de datos, ¿no? 2000, no, se lanzó antes, perdón. Lo que pasa es que no hay o sea, SDO está observando todo el Sol todo el tiempo, mientras que INODE es un telescopio, tienes que apuntar a una determinada zona. Entonces, buscar datos en los que se haya observado granulación en el centro del disco con la cadencia que tú quieres, pues de vez en cuando los hay, pero no es continuo.
Entonces, ellos han cogido en fin, algunas series de datos y los han analizado también. Y en el resumen dicen que el análisis de Ginode complementa lo que ellos tenían de SDO. Pero creo que son un poco trampositos porque en los datos de Inode yo creo que no se ve esa variación de la granulación que ellos dicen. Y me remito, Francis, si tienes el artículo delante, a las figuras 11 y 12, que es donde muestran los resultados de Inode. Y las figuras 11 y 12, yo no veo esa variación. O sea, hay una dispersión muy grande de los datos y no se ve que varíe con el ciclo. Ya. Entonces, eso para empezar. Sí. Y de hecho, en la forma en la que ellos lo expresan, a ver si lo leo, dice que, bueno, que son consistentes, no, que, a ver, perdón un momentito, a ver si lo veo aquí. Yo me lo tenía subrayado, las figuras 11 y 12. Dice, para ambas cantidades, refiriéndose a los datos de Inode, dice, hay una dispersión muy grande que hace difícil sacar conclusiones significativas. Ya está, ya está. O sea, esa frase dice que lo que sacas de Inode no te dice nada. Y luego dice, sin embargo, aunque la densidad de gránulos apenas muestra ninguna variación visible, aparece una tendencia marginal en el área promedio de gránulos. O sea, vamos, retorciendo un poco las palabras para decir una tendencia marginal. No, que no. Que no. Esto no es ni un sigma. Sí, la tendencia marginal se ve muy bien en la figura 12 porque han puesto una línea a trazo roja para indicarla, porque si no te ponen la línea roja tú no la ves por ningún lado. Esa tendencia está por debajo de un sigma. Sí, sí. Claramente, porque si ves la dispersión, esto no se sostiene por ningún lado. Eso no se sostiene por ningún lado. Entonces en Inode no se ve. Y la que ven en SDO para mí es dudosa. Luego además, como la intentan correlar con el ciclo de actividad, si ves la figura 5 representan la tendencia que ellos ven con SDO y superpuesta el ciclo de manchas. Y para mí, lo siento, pero no correla. No han puesto ningún indicador cuantitativo de correlación, yo que sé, una correlación de Pearson, o sea, algo así para, dame un número de cuánto es la correlación. No dan ningún número. Y visualmente en la figura no parece que correle. Entonces, bueno, sí parece que hay una pequeña variación de un 2%, que es intrigante, yo diría que es intrigante y que sería interesante estudiarla más, pero no creo que se pueda concluir ni que existe una variación correlacionada con el ciclo de actividad, ni mucho menos que la hayan visto en dos instrumentos. La han visto en uno solo, que es SDO. En Inode no se ve. Y esa es la crítica que tengo a este trabajo, que creo que han sobreenfatizado los resultados que sacan, ¿no? Sí. Sí, es muy posible. Yo también me resultaba muy dudoso lo que comentamos de la figura, ¿no? Esa doble oscilación y que lo relevante fuera la oscilación promedio, ¿no? La oscilación de baja frecuencia que realmente se ve difícil en la figura, porque al ser la radiación rápida una radiación espuria, pues donde tengo una señal espuria, donde el ruido es más grande que la señal, observar una señal muchas veces es ficticio. Y hay un sesgo ahí de confirmación. Tú quieres encontrar algo, ¿no? Entonces, a ver qué veo. Pues veo una señal que no está, pero bueno, la veo. Y eso es lo que también me genera mis dudas en este artículo, ¿no? Bueno, yo creo que, no sé, que es interesante para futuros estudios, pero me pasa un poco también lo mismo que lo que hablamos antes con la tesis de Ana Belén, que no sé, o sea, SDO es el único instrumento que tenemos que pueda darnos información sobre esto. Y ya han publicado aquí lo que se saca con SDO, bueno, que no da para mucho más. Entonces no sé cómo se podrá avanzar más en este sentido, ¿no? La gente cuando analiza este tipo de imágenes vamos a llamarle patrones de ruido estructurados, o sea, lo que tienes son manchones que son el ruido, porque las celdas de convección, pues su dinámica es muy compleja y lo que estás viendo es turbulencia, ¿no? Entonces, turbulencia, la turbulencia convectiva, pero ahí puedes poner técnicas como las que usas para analizar el CMB, ¿no? Técnicas de correlación a 2 puntos, a 3 puntos. Entonces, analizar las correlaciones entre patrones que están a ciertas distancias y ver si hay algún tipo en ese espectro de correlaciones, si hay algún tipo de picos que puedan ser más o menos robustos, ¿no? Y ver cómo quizás esos picos puedan fluctuar durante el ciclo solar, ¿no? En el CMB los picos están perfectamente definidos porque dependen de la densidad de materia, de energía oscura, etcétera. Pero aquí podrían depender de algún parámetro relacionado con el ciclo solar y entonces haber una fluctuación en esos picos. A mí me hubiera gustado verlo porque eso se utiliza mucho
esas técnicas de correlación multipunto en análisis de turbulencia, en flujo Sí. turbulento. Y aquí tienes turbulencia, entonces no sé por qué no lo han hecho. Sí, sí. Yo he visto papers en los que analizan el espectro de potencias de las fluctuaciones de la granulación, ¿no? Y lo intentan modelar con modelos de turbulencia, ¿no? Y, por cierto, una cosa que no comenté es que quizás puede haber una explicación, o sea, si realmente nos creyéramos todo lo que han puesto aquí, podría haber una explicación para el hecho de que puedas observar esta dependencia en SDO y no la observes en Hinode o en Hinode. Y sería la siguiente, tendría que ver con que como Hinode tiene mayor resolución espacial, eres sensible a gránulos más pequeños. De hecho, esta sensibilidad a los gránulos pequeños es algo que le generaba problemas, ¿no? En el paper. La fluctuación esa de un año tenía que ver con... Bueno, da igual. Es una de las cosas que le generan problemas. Porque no estás viendo exactamente lo mismo en un caso y en otro. Entonces, es posible que si realmente hay una variación con el ciclo solar, que puesto que el campo solar está, el campo magnético está, tiene que ver con toda la capa de convección y además probablemente está almacenado en la parte baja de la capa de convección, digamos que el campo es sensible a toda la capa, ¿no? Es posible que los gránulos más pequeños sean celdillas que tienen una extensión vertical que sea menor. Que las escalas espaciales, ¿no? En vertical y en espacial tengan cierta coherencia, de forma que los gránulos más pequeños se formen, sean turbulencia a más pequeña escala y ocupen o se propaguen por un rango de profundidad más pequeño. Mientras que los gránulos más grandes sí lleguen al fondo de la zona convectiva o lleguen más abajo en la zona convectiva, no al fondo, pero lleguen más abajo y sean sensibles al campo magnético globalmente, mientras que los pequeños no. Por ponernos benevolentes, ¿no? Y quererle salvar un poco el resultado, podría venir por ahí el tema. Sí, fíjate, eso es curiosísimo, me viene una chorrada a la cabeza que no sé si contarla o no, pero bueno, Cuenta. Todo el mundo conoce lo de los escutoides, ¿no? La forma de moda, ¿no? Sí. Lo que hizo Luisma Escudero con Clara Grima y varios colegas para las células del epitelio. En las células del epitelio, cuando uno ve, o sea, son células colocadas en un tejido, ¿no? Y son esas células que se adaptan a la forma del tejido, con lo que cambia la estructura, tienen como curvatura, ¿no? Son células pegadas unas a otras con curvatura. Y cuando tú miras la imagen por encima, la superficie de esas células, pues tienen formas poligonales, con polígonos con un cierto número de lados. Pero las técnicas que utilizaba Luisma Escudero permitían ver la parte basal, la parte de abajo de las células, donde se pegan al lugar donde se están curvando, ¿no? Son como zonas más o menos curvadas, la base. Y al ver la base, resultaba que la célula tenía un polígono distinto, con un número diferente de lados. Entonces, claro, eso, como la célula es única, pues se conecta con una estructura que transforma un polígono con un cierto número de lados en la base en otro polígono en la parte superficial con otro número de lados, con lo que es una forma que tiene que, digamos, curvarse y formar regiones en las que cambia el número de lados, por lo tanto, tiene que haber como triángulos laterales, ¿no? Por un lateral tiene que haber un lado en la parte de arriba que no está en la parte de abajo, pues tiene que transformarse en un triángulo en un punto. Tiene que haber un vértice en algún sitio. Tiene que haber un medio, vértice, ¿no? ¿vale? Ese tipo de vértice. Pues esto podría ocurrir en el Sol, que la granularidad en esa parte interior de la zona convectiva fuera distinta a la granularidad que hay en la superficie. Y entonces algunos de los gránulos que parten de la base y que llegan a la superficie serían como escutoides solares. Que cambiaran su forma a medida que suben, claro, ¿no? Y que en algún momento cambiaran de... Si podemos trazar idea, la trayectoria... ¿no? Escutoides en la estructura convectiva del Sol. La verdad es que... Eso sería curioso. Eso hay que explotarlo. Ocurrir, pero porque probablemente la magnetodinámica lo prohíba, pero no sé, es una cuestión a explorar. Sí, es interesante. La verdad es que no sé cuál es o sea, la granulación es un proceso turbulento en principio, pero sí que al final tiene que ocupar toda la superficie. Yo no sé si el hecho de optimizar la cobertura espacial de toda la superficie puede hacer que acabe teniendo formas... no lo sé. Yo recuerdo la primera vez que vi fotos de granulación, le pregunté al profesor en clase durante la carrera que por qué tenían forma poligonal los gránulos. El profesor, me acuerdo, se quedó mirando la foto y dijo, ¿a ti te parecen polígonos? Yo no veo polígonos. Y dije, pues me habré equivocado. Y ya no veo polígonos, pero sí recuerdo que la primera vez que los vi, que los miré, me pareció que había polígonos, ¿no? Sí. Pero no lo sé, no he visto que nadie haya intentado ajustar polígonos a los bordes de la granulación, a ver si son poligonales o si es algo totalmente aleatorio.
Pasa que como no tenemos buena resolución, habría que verlas a todas las resoluciones, ¿no? Hasta la resolución a la mínima esa que dices de pocos kilómetros, para ver en detalle cuál es la estructura de verdad, ¿no? Pero... Sí, el problema es que nos estamos perdiendo y es mucho de también el problema con muchos de estos trabajos que te decía de ajustar modelos de turbulencia a la granulación es que no estás viendo, o sea, una parte importante de la potencia está en escalas que no podemos resolver espacialmente, ¿no? Entonces es difícil cuando te estás perdiendo gran parte del espectro el poder ajustar todo lo que está pasando ahí. Sí, eso es cierto. Bueno, pues no sé. ¿Y no crees Yo, entonces que esto avance mucho? Quiero decir, como experto, con los instrumentos que hay actualmente, este tipo de estudios no va a avanzar mucho en los próximos 10 años, porque no hay ningún instrumento realmente revolucionario que vaya a ver con mejor resolución este tipo de fenómenos, ¿no? Yo creo que no, porque un instrumento con la consistencia con la que nos puede dar SDO, no. Lo que sí puede haber es telescopios basados en tierra que provean imágenes de incluso mayor resolución y que haya pues datos históricos a lo mejor con más tiempo y que se pueda hacer un análisis de este tipo. Eso sería posible. Lo que pasa es que sería un trabajo considerable porque al tener, cuando tú observas desde tierra, el intentar poner de forma homogénea a este nivel de poder medir diferencias tan pequeñas, datos tomados en 1990 y tomados anteayer, con cámaras que habrán cambiado, telescopios que habrán también actualizado, habrán mejorado, habrán cambiado componentes ópticos. eh, no sé, igual se puede, pero va a requerir un esfuerzo. Y yo no he visto que este artículo haya llamado tanto la atención como para que nadie vaya a llegar mañana y decir, pues yo voy a hacer ese esfuerzo, voy a poner un estudiante a hacer su doctorado en esto. No, no me lo veo. Esto es un trabajo que es relativamente sencillo de hacer como hicieron ellos para hacer un paper teniendo algo como SDO, que te da los datos ya de una forma totalmente homogénea, pero no hay otro. Entonces, no sé. ¿Y tú conoces a los autores? La última es una autora, Soy Frank. No lo sé. No, no los Porque conozco. de nombre es ZOE, pero ZOE a veces es de hombre, a veces de mujer, y no sé. Ah, yo siempre lo he visto de mujer. No, no, no conozco los autores. Ah, pues lo mismo será mujer. Sí, yo me asociaba que podía ser mujer. Vale, vale. Pues muy bien, pues ya nos has contado este paper. Sí, puede ser interesante, no sé. Sí. Ya veremos. Lo que sí puede pasar es que si SDO sigue vivo 5 años más, que podamos empezar a ver otra vez la subida de la curva y entonces ya sí sea mucho más creíble. Ya le daría mucho más apoyo a esto y mucha más fuerza, ¿no? Sí. Porque ahora mismo solo tenemos una variación, no tenemos ver que se repita. Exactamente. Si viéramos que empieza a repetirse, yo creo que sí que lo haría mucho más interesante, ¿no? Sí, bueno, sí, es que hay que esperar a verlo. Esto no... Esperar que aguante un poquito más SDO, que ya digo, lleva 5 años ya misión extendida. En principio estaba previsto 5 años, ya lleva 10, lleva 11 casi. Así que nada, a ver lo que dura.